¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá desde mi hogar de la comuna de Guilpué. Les saludo a toda la Iglesia Tiempo de Bendición Gómez Carreño en esta tarde para enviarles un fraterno abrazo, un fraterno saludo en el amor del Señor, esperando de que todos se encuentren de la mejor manera posible, soportando y aguantando con mucha paciencia, con mucho gozo, con mucha fe, amor, templanza, benignidad, ¿no es cierto? Estos tiempos que el Señor nos ha entregado para poder estar en nuestros hogares con la finalidad de cuidarnos, ¿no es cierto?, de esta situación compleja en cuanto a la salud que está pasando nuestro país. Pero a no perder el tiempo, a no perder las circunstancias, estamos, como les decía, pasando un momento difícil, pero debemos pasarlo en el Señor. No hay problema con pasarlo en el Señor. Espero que todos ustedes se encuentren bien junto a sus familias, junto a sus amadas familias, que se encuentren muy bien. Y quiero entregarles y compartir con ustedes una pequeña palabra el día de hoy. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10. Estaremos viendo entre los versículos 24 al 24 al 29, y después nos saltaremos al verso 34. Repito, libro de los Hechos, capítulo 10, en los versículos 24 al 29, y de ahí nos saltamos al verso 34. Dice así la palabra del Señor, dice: al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Repito, el verso 24 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro, el verso 26, le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, dice el verso 27. Verso 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. A mí me ha mostrado Dios, dice Pedro en el verso 28, que a ningún hombre llame común o inmundo. Verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y nos saltamos al verso 34 del capítulo 10 del libro de los Hechos, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vuelvo a repetir, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Nos encontramos en el contexto bíblico del libro de los Hechos, capítulo 10, cuando el apóstol Pedro dice que se encontraba en el aposento alto, ¿no es cierto? Y vio, ¿no es cierto?, que descendía del cielo, ¿no es cierto?, vio una visión, ¿no es cierto?, en el verso 11 del capítulo 10, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había, verso 12 del capítulo 10, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz que le hablaba desde lo alto, ¿no es cierto?, le decía: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice en el verso 14 del capítulo 10, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y a continuación Dios le dice, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Bueno, aquí nos encontramos con la situación en que Pedro, Dios le estaba dando ciertas instrucciones respecto a visitar un hogar de un gentil, de un extranjero, como quiera llamarlo usted, de alguien que no pertenecía al linaje del pueblo de Israel, de alguien que no era de la misma nación del apóstol Pedro. Entonces él se encontraba en una casa, ¿no es cierto?, en el lugar donde vio esa visión que a primera instancia él no la entendió, no supo a qué se refería Dios,
pero dice que ve bajar un lienzo que era amarrada de las 4 puntas y todo tipo de animal venía, ¿no es cierto?, atado o en ese lienzo, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces una voz del cielo le habla al apóstol Pedro y dice que se levante, que mate y coma de esos animales. Más Pedro, replica y dice que él no comerá ninguna cosa común o inmunda, porque jamás lo había hecho, dice. Entonces la misma voz, que obviamente es la voz de Dios, ¿no es cierto?, le replica y le dice: no llames común o inmundo a lo que Dios ya limpió. Iglesia, muchas veces nosotros nos preocupamos de prejuiciar, muchas veces nosotros nos preocupamos de decir o de determinar a quién Dios le entregará o no le entregará el mensaje del Evangelio. Muchas veces nos ponemos en el lugar de Dios y tratamos de nosotros de determinar. Hoy en día en nuestro país esto lo llamarían como, ¿no es cierto?, discriminación, ¿no es cierto? Sabemos que en nuestra nación existe esa ley de discriminación, antidiscriminación. Entonces, muchas veces nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y empezamos a seleccionar a quién debemos o a quién no debemos entregarles el mensaje del Evangelio. Fíjate que esto significaba de que unos varones vendrían al hogar donde Pedro estaba residiendo, ¿no es cierto?, en busca de él, con la finalidad de llevarlo hasta casa de Cornelio, que era un gentil. Cornelio era, ¿no es cierto?, alguien que no venía del linaje de Israel. Entonces dice el verso 24: al otro día Pedro, junto con aquellos varones que le vinieron a buscar, ¿no es cierto?, entraron en Cesarea, que era la ciudad donde pertenecía Cornelio, y Cornelio, dice, los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjate que Cornelio también tuvo una visión en la cual también una voz y Dios mismo le decía que enviara varones a la casa ubicada en tal lugar, ¿no es cierto?, donde vivía tal persona y donde encontrarían a Pedro y que le hiciesen venir hasta su hogar. Resulta que Cornelio había estado orando en ese momento y por ese motivo tuvo esa visión. Y dice el verso 24, dice que cuando vio Cornelio que venían los varones que él envió en busca de Pedro, él les salió a su encuentro, él los estaba esperando, habiendo ya convocado, dice, a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjate la amplitud de mente de Cornelio en el sentido de que él esperaba el mensaje de Jesucristo, no solamente para su vida, sino que para sus parientes y para sus amigos más íntimos. Es importante que dice en el verso 25, después más abajo: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. El verso 26, más Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. ¿Qué sucedió? Dice que Pedro, cuando venía llegando, Cornelio se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro, entendiendo que él también era hombre, le levantó él mismo y le dice: levántate porque también soy yo hombre. O sea, en el fondo le quiso decir: no me adores a mí porque yo no soy Dios, yo soy un enviado de Dios. Y el verso 27 dice que, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Estamos hablando de la casa de Cornelio en Cesarea, donde Cornelio esperaba una visita ilustre, o sea, un enviado de Dios, que era el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y él reunió a muchas personas, diciendo, aparte de sus parientes, su familia y también amigos más íntimos. Entonces, cuando Pedro ingresó al domicilio, a la casa, habitación de Cornelio, se encontró que había allí muchos que se habían reunido. Es importante, iglesia, que en estos días que estamos pasando en nuestro país, ¿no es cierto?, nos reunamos en nuestra casa y convoquemos, ¿no es cierto?, altares familiares, y convoquemos a nuestras esposas, a los esposos de las hermanas, ¿no es cierto?, convoquemos a nuestros hijos con la finalidad de reunir a todos nuestros parientes, incluso a nuestros amigos más íntimos, con el único fin de impartir palabra, con el único fin de demostrar de que Jesucristo quiere abrirse a muchas naciones, a muchos credos, ¿no es cierto?, a muchas etnias, a muchas aldeas, a muchas ciudades, ¿no es cierto?, a los cuales nunca jamás tal vez les ha llegado el mensaje del Evangelio.
Fíjate que el verso 28, Pedro explica los motivos y las circunstancias en las cuales él llegó a ese hogar. Y dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí Pedro ya demuestra que él entendió aquella visión que vio en el aposento alto, en la cual Dios le demostraba y le decía: no llames inmundo o común a lo que Dios ya limpió. Esto era la preparación que él estaba haciendo para enviarlo a hablarle acerca de él a una persona gentil, un extranjero. Por lo cual, dice el verso 29 del capítulo 10 de los Hechos, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, sin preguntar el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y ahí entra Cornelio, el dueño de casa, y le explica en qué situación él también se encontraba cuando también recibió algo sobrenatural. Lo dice del 30 en adelante y lo vamos a leer. Dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa. 2 cosas importantes: estaba ayunando y mientras oraba en mi casa. Dice, te lo voy a repetir, el verso 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Verso 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y aquí comienza a darle las instrucciones a Cornelio para que envíe por Pedro. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. ¿Te das cuenta? Primero que todo, estaba él en ayunas, dice el verso 30. Segundo, cuando llegó la hora novena, dice: mientras oraba en mi casa. 2 cosas importantes para recibir la revelación, para recibir visión, para recibir una palabra impartida. Estaba en oración en su casa y en ayunas. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y ahí en el 31 le da las instrucciones y le dice de que su oración ha sido escuchada por Dios. Verso 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, hablándole Cornelio al apóstol Pedro. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Fíjate que Cornelio se encontraba en su casa, en ayuno, y mientras estaba orando él, vio esa visión que un varón con vestiduras resplandecientes se paró delante de él y le dijo: envía, ¿no es cierto?, a Jope y haz venir, ¿no es cierto?, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ¿no es cierto?, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Cuál sería la necesidad que tenía Cornelio? ¿Cuál fue la oración que él estaba haciendo manifiesta a Dios a través del ayuno también? Quería escuchar palabra de Dios. Quería escuchar acerca de la resurrección de Cristo. Quería escuchar acerca de ese Salvador y Señor, del cual él también quería ser parte de eso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, iglesia, para privar al resto de la gente del Señor Jesucristo? Nosotros no tenemos por qué privar a nadie. Nosotros no tenemos por qué determinar a quién sí, a quién no le entregamos el mensaje del Señor. Cornelio tuvo esa disposición en su corazón, que mientras estaba ayunando y mientras estaba orando en su casa, sus oraciones fueron escuchadas, porque se dio cuenta Dios que él tenía una necesidad de escuchar acerca de Cristo. ¿Y a quién iba a usar Dios? A Pedro. Entonces cuando llega Pedro, ¿no es cierto?, y le habla acerca de la visión que él había tenido en la casa de Simón el curtidor, y Pedro, mire lo que manifiesta en el verso 34, dice: entonces Pedro, dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no limita su mensaje a nadie. Dios no tiene acepción de personas. Dios no determina a quién sí y a quién no. Dios quiere que todos
tomen conocimiento del mensaje de Cristo. Dios quiere que todos sean parte de esto. Dice el apóstol Pedro más adelante, dice, porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, ¿no es cierto? Sino que Él la aplaza, queriendo de que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Ese texto lo deja claro y dice Dios entonces que quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Entonces no somos nosotros los que tenemos que limitar o determinar a quién le entregamos el mensaje y a quién no se lo entregamos. No tenemos que entrar en una discriminación porque Dios no hace excepción de personas. Entonces el verso 34, cuando Pedro abre su boca y comienza a hablar y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y de ahí del 35 en adelante, del verso 35, Pedro comienza a dar el mensaje que le traía a la familia de Cornelio, al propio Cornelio y a los amigos más íntimos de Cornelio. Te fijas, si que Pedro no hubiese obedecido la voz de la visión que él tuvo y no hubiese venido, nunca Cornelio se hubiese enterado del mensaje de Cristo. Es necesario que aprendamos a oír la voz de Dios para poder ir a los hogares donde realmente existe la necesidad. Porque tú irás a un hogar donde una persona estuvo orando para que envíe a alguien para que le hable de Jesucristo. Somos instrumentos en las manos del Señor. No debemos determinar ni seleccionar a quién le entregamos el mensaje o a quién no. A todos por igual. Dios no hace excepción de personas. Mientras tú estás en el hogar, como Cornelio lo hizo, invitó a sus parientes y a sus amigos más íntimos para esperar la visita ilustre de Pedro, quien le traía el mensaje del Evangelio, quien les traía el mensaje de Jesucristo resucitado. Mientras tú estás en casa, haz ayuno, haz oración, júntate con tus parientes, con tu familia, haz altares familiares para poder recibir el mensaje directamente de Dios, el mensaje de su palabra, el mensaje de lo que Él nos quiere hablar en estos días. Así que no te aflijas, no te impacientes, esto es propósito de Dios, es un tiempo para que tengamos intimidad con Él, para que nos acerquemos más a su gracia, al trono de la gracia, que tenemos libre acceso, como dice el libro de Hebreos, a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No tenemos que pedirle permiso a nadie, sino que nosotros tenemos el libre acceso al trono de la gracia a través del sacrificio de Cristo. No discriminemos, no seleccionemos. El Señor tiene que guiar a todas las personas. Pedro obedeció a la voz de Dios. Cornelio recibió un mensaje. Pedro se lo confirma y llega Pedro al hogar de Cornelio, donde tenía parientes y amigos íntimos invitados para escuchar esa palabra de aquel apóstol. Dios te bendiga, Dios te guarde y que puedas tener en el Señor la paz que Él solamente sabe dar y la gracia de Cristo se derrame en toda su vida. Voy a hacer una oración por ti para que esta palabra pueda caer en buena tierra y puedas entender el verdadero propósito de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por este mensaje. Te doy las gracias por cada persona que lo oye, Señor amado, y para todos aquellos que llegue esta palabra, Señor, sea motivo de mucha bendición y muchas respuestas a tantos cuestionamientos, Señor. Bendice a cada familia que vea a través de esta pantalla, Señor amado, este mensaje. Bendice a cada niño, a cada niña, joven, señorita, adulto, al Señor, ancianos, Señor, que puedan escuchar estos mensajes. Gracias, Padre, y te ruego una bendición por todas las iglesias a nivel del mundo, en todo rincón de este mundo donde se encuentren, Señor, predicando tu evangelio. Sé tú en ese lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, tiempo de bendición Gómez Carreño, me despido desde acá, desde el patio de mi casa, desde el quincho de mi casa, esperando que esta palabra haya sido de bendición, de mucho amor de parte de Vladimir Alcorta, tu pastor, con mucho amor y cariño, para que seas gozándote en la palabra del Señor. Dios te bendiga.